Bien, entonces, Ali, Ali Chishi Tukuikunawa, Mashigukuna, eh, Ali Shamushka Kapaichi. Sean bienvenidos todos y todas, ¿sí? Vamos a empezar presentándonos también un poco. Entonces, mi nombre es Daniel Silva. He trabajado en procesos de revitalización lingüística ya más de 10 años. Entonces, vamos a compartir cosas, algunos elementos de nuestro trabajo. También somos varios profesores de trabajo en Quichua del Ecuador y también va a ser una oportunidad para compartir con ustedes un poco de la lengua y la cultura, también los espacios de revitalización de otros compañeros, el trabajo que estamos haciendo en CISARI. Y bueno, solo para darles un poco mi perfil, yo soy profesor oficial de español, de inglés, de quechua cusqueño, de quechua chanca y también de quichua del Ecuador. Soy profesor intercultural bilingüe y hemos desarrollado este espacio para ustedes. También he desarrollado una parte técnica. Mi profesión segunda es como ingeniero en medio ambiente y también trabajo en proyectos de cambio climático. Así que eso de mi parte, Mashi Chaka, Amashinau Kayaripa. Yupay Chapani, Tucuya Mashipunawa, eh, agradecerles por la presencia de todos los mashis aquí presentes. Shinayata, Tucuyu Kunatayata, Alisha Mushka Kapaichini, Nipani, Ñuka Shutimikan Chaka Perugachi, eh, Kayimbabura Marcamanda, Kapani, Shinayata, eh, Ashton Bachaka, Kay Asociación Quichua Maxisario Kumanda y Shimikunamanda Yankashpa Kuyutikuna Kapashkanchi. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Chaca Perugachi, soy de la provincia de Imbabura, Cantón Cotacachi y de una de las comunidades de los pueblos originarios. Hemos venido trabajando en varios procesos de construcción del ámbito del fortalecimiento lingüístico. Pertenezco a la Asociación Quichua Maxisari, de las cuales hemos trabajado en más que todo en la provincia de Imbabura, viendo los ámbitos, las realidades que están pasando, la falta de este proceso lingüístico, fortalecimiento de la lengua que ha habido. En base a eso, hemos estado trabajando también con la necesidad de armar nuevos proyectos, proyectos como el caso de la comunicación, como proyectos en educación, inclusive en ordenanzas también. Y una de ellas, que se podría decir como fortaleza también dentro de mi propia comunidad, hemos visto que es necesario trabajar con los niños y con las niñas también en sí, fortaleciendo en el ámbito de la danza, la cultura y las vivencias tradicionales mismo que en sí existe dentro de cada uno de los territorios. La necesidad de trabajar más allá de una transmisión lingüística es fomentar lo que en años anteriores se realizaba, un proceso eh, de comunicación oral, en la cual nosotros empezamos a hablar nuestra lengua materna. La primera lengua materna, como que se puede decir, es la primera lengua que escuchas cuando tú naces y con la que te comunicas con nuestros seres queridos, se podría. En ese sentido, nuestra lengua materna aquí en territorio es el quichua y hemos sido transmitidos por generación en generación. De la misma manera, nuestro enfoque es enseñar. Perdón, Bueno, perdón, perdón, Chaca, se sí. me fue el micrófono. Nuestro objetivo es trabajar en ese sentido, enseñar a nuestros estudiantes o activistas lingüísticos de la manera como hemos aprendido. Primero hablar, a comunicarnos y luego fortalecer, como es el caso de la gramática, la estructura, la escritura. En ese proceso hemos estado trabajando y en la cual
como estaba mencionando el Mashi Daniel, el objetivo es trabajar en conjunto, trabajar en Randy Randy, dándonos toda la mano dependiendo de los aspectos o los conocimientos que tengamos para poder avanzar y fortalecer y revivir nuestra lengua materna. Chaimi Kapan, Yucamandaka, Yupayani, Tukuyukunavanchata. En ese sentido, agradecerles a todos mismos. Chinacashpaka, Katipa Mashi Daniel. Aripacha, Mashiku. eh, Tukuy Yupaychapani, Mashi Chaca. Creemos que siempre es importante combinar dos cosas, tener un acercamiento gramatical correcto y culturalmente correcto. Sí, entonces si es que nosotros aprendemos una lengua es para hablarla con las personas a las que les pertenece la lengua. Ya. Entonces, mucha gente, tenemos estudiantes por el exterior, y siempre les digo eso. Digo, si es que ustedes están aprendiendo quichua de Ecuador es porque quieren venir y conversar con las personas de las comunidades indígenas y quieren tener un acercamiento respetuoso a la lengua. Entonces, eso también es importante tomar en cuenta, Mashikuna. ¿Sí? Entonces, les agradecemos mucho su interés también, participar en estos espacios de revitalización. Este, comparto mi pantalla enseguida y empezamos con algunos puntos claves de esta capacitación. Ustedes tienen en sus correos electrónicos el material Mushukmuyo, que es la nueva semilla, que es uno de los materiales realizados hace algunos años ya por la cooperación y hay muchas buenas experiencias de Pueblo Cayambi. Hemos trabajado con muchos mashis de Pueblo Cayambi y pues siempre es bueno agradecer a quienes compilaron las cosas, ¿no? El Ecuador Mamayactapi Haiji, eso lo vamos a compartir para que lo puedan escuchar. Siempre es algo bueno. Y nuestras reuniones son cuatro que vamos a tener. Vamos a trabajar con el Quichua Yica, que es el alfabeto quichua, el Yupaikuna, que son los números, y los Tuchpukuna o los Tulpukuna, que son los colores. Eso sería uno de nuestras primeras unidades y acercamientos. Sin embargo, antes de entrar en materia, también hemos preparado para ustedes varios materiales que son pertinentes a la cultura quichua, ¿no? Entonces, eso también es importante. Hemos participado en algunos foros internacionales de quichua y hemos mostrado un poco nuestro proyecto, entonces quería que ustedes tengan en cuenta eso con temas generales de nuestro grupo de revitalización lingüística con Machichaca, ¿no? Entonces, primero, un poco de introducción al quichua ecuatoriano. ¿Por qué el euskera es importante para nosotros? Porque nuestro apoyo técnico, podríamos decirlo, en lingüística, ha venido del pueblo euskera desde hace algunos años. Entonces, el idioma euskera es uno de los mm, pocos, por no decir el único idioma indígena de Europa. Entonces, es pertinente para nosotros entender su proceso y saber qué podemos aprender de él. También tenemos algunos involucramientos, algunas experiencias que hemos tenido con el pueblo NASA de Colombia. Pero bueno, les comentaba que cuál ha sido el proceso de pérdida de miles de personas. Es este NAS, ¿no? Entonces, la costa ecuatoriana prácticamente se, se eliminaron los pueblos indígenas de las costas, ¿no? Por las enfermedades y por muchos otros procesos. Y entonces tenemos un punto de un poco más de población que pudo conservar su lengua tanto en la sierra como en la Amazonía de selva alta y baja, ¿no? Entonces esto lo tienes en Newson, que es una publicación que llegaron a este proceso de pérdida, ¿no? Tenemos los grupos principales de la sierra, es decir, las lenguas que se hablaban antes del quichua, pues tenemos el puruá, el cañar, ¿sí? El otavalo, que era una lengua de por sí, ¿no? Entonces, esto son cosas que son importantes conocer. Los 18 pueblos indígenas, todos los pueblos quichuas, imagínense en toda esta diversidad de dialectos que tenemos aquí. Nosotros tenemos medidos más de 15 dialectos, pero igual le faltan a los lingüistas muchos más recursos y muchos más dialectos que descubrir, ¿no? Entonces, eso como para que tengamos un poco de contexto. Estos datos duros les vamos a compartir también para que ustedes los puedan estudiar un poco, revisar. Acuérdense que la sesión está grabada también para ustedes. Bien, aquí hay un contexto de ADN cultural, ¿no? Porque es importante reconocer que
hay un intercambio de saberes, ¿no? Hay una aproximación tal vez un poco filosófica también desde algunas universidades, especialmente con Patricio Guerrero, que él trabajó con mucho el tema de la chacana del corazonar, y de ahí es donde salió el tema de sentipensamientos y corazonar. Muchos mashis de algunas comunidades lo han hecho como un poquito de lado, ¿no? O sea, se han burlado del tema, pero es parte de una tesis doctoral, ¿no? Entonces, Mashi Patricio Guerrero pasó como 10 años en una comunidad quitucara, ¿no? Y eso vale la pena recalcar, ¿no? Que estas palabras, estos pensamientos, no son de una persona occidentalizada que está diciendo un montón de cosas sin sentido, sino que estos son saberes que están dentro de las comunidades, ¿no? Entonces, les comentaba que la diferencia que hay entre el quichua cusqueño y el quichua ecuatoriano son 500 años. No es mucho, no es mucho tiempo. Por ejemplo, la diferencia que hay entre la lengua italiana y la francesa son 2000 años. Entonces, por eso es que cuando nosotros hablamos del quechua, de las variantes dialectales del Perú, de Bolivia, de Argentina, entonces no estamos hablando de mucha diferencia. Estamos hablando de una diferencia que no va más allá del 20%, exagerando, ¿ya? Pero ese 20% sí pega, ¿no? De un poco. Entonces aquí tienen la famosa familia del quechua, ¿ya? Y nosotros por aquí estamos, miren, por aquí por el quechua amazónico. Entonces, y es bonito entender que somos parte de una familia lingüística, ¿no? Una familia lingüística muy diversa y muy rica en contextos culturales, sociales, espirituales, ¿no? Entonces, no solamente decir, ah, este es el tipo de quechua uno o dos, no, aquí hay mucha gente detrás. Les planteo también a Musken. Musken fue uno de los investigadores más importantes del país. Tenemos diccionarios hechos por Musken, que son diccionarios de los años 70, pero son muy buenos. Tienen dialectos específicos del Ecuador. Y eso a veces no lo conoce la gente, ¿no? En el quichua norteño tenemos el Ingae, que es el quechua colombiano, y aquí tenemos nuestras diferenciaciones duras aquí en Ecuador, que también es importante para poder entender dónde estamos metiéndonos nosotros como quichua ecuatoriano y también como quichua amazónico, ¿no? Entonces a veces se plantea solo como, ah, estamos en el quichua unificado y ¿por qué no hablan del quichua amazónico? No, no, aquí está el quichua amazónico y es muy importante, quichua de la sierra, quichua amazónico, como les decía, varios dialectos que tenemos aquí. Entonces, les comentaba una fotito, aquí está Machichaca en el centro y aquí estábamos nosotros en nuestro grupo de revitalización en Otavalo, ahí trabajando con los machis euskeras, ¿no? Siempre hay una persona experta de la lengua euskera que viene y nos da lineamientos para poder trabajar. Entonces, ya han pasado algunos años, ¿no, Mashi? Ya, pero ahí vamos, continuamos, ¿no? Con la lucha, con el trabajo y para que se pueda ver que no estamos botados, ¿no? Estamos conformándonos y aprendiendo entre nosotros y este resultado de esta capacitación y los procesos que llevamos, los cursos de los que hablamos, nacen desde una diplomatura de revitalización lingüística, que es un programa especial que saca la Cooperación Vasca también con Amauta Iwasi, con la Universidad de los Pueblos y, y con el gobierno vasco, ¿no? Entonces hay una combinación comunidades, universidad y también cooperación para que podamos hacer todos los trabajos que hemos hecho, ¿no? Entonces, también está la ancestralidad dentro de los procesos académicos, ¿no? Que también se hacen figuras de chacana, se hacen figuras universales, se hacen ofrendas para que nuestro proceso sea bueno, ¿no? Sea un buen aprendizaje, ¿no? Entonces, esta sería parte de nuestra formación de revitalizadores, ¿no? Siempre teniendo en cuenta los trabajos que hace la Universidad Indígena también y varias universidades indígenas como está la Hatun Yacha y en Colta, que no queremos desmerecer el trabajo que hacen ellos, ni tampoco la Universidad Andina, que es mi universidad de posgrado, pero aquí tenemos una cátedra UNESCO. Entonces, eso es muy importante para Ecuador y para la región. Entonces, la Universidad Andina tiene una cátedra UNESCO de pueblos indígenas. Y eso quiere decir que aquí se generan varios procesos, no solamente de lengua, sino también sociales, también jurídicos, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso para la Andina, para que conozcamos un poco más los procesos en Ecuador. El proyecto de la Católica.
de oralidad, modernidad. Entonces, sería injusto no hablar de la Católica, un proyecto que lleva más de una década recopilando información de las comunidades, trabajando no solo con Quichua, sino con Shuar, Chichán, con Safiki. Entonces, es un trabajo impresionante, realmente. Entonces, lamentablemente la Universidad Católica ya no está dando su curso de Quichua desde hace algunos años. Entonces, también nuestros trabajos nacen en función de ayudar a eso, que no se pierda el acercamiento académico también al quichua. Entonces, para tenerlo en cuenta, una de las cosas adicionales también para conversar con ustedes es que ustedes pueden encontrar información valiosísima de quichua en ecuatoriano en el repositorio de información intercultural. Aquí tú puedes bajarte cuentos, de diccionarios, libros de 1800. Puedes bajarlos, están en el repositorio de información intercultural. Entonces, sería un gusto que puedas, pues, involucrarte un poquito más con la información que tenemos relevante a la interculturalidad en el país. Y pues hemos trabajado en estos materiales del A1 y A2 que también hemos estado construyendo, ¿no? Y muchos otros materiales, justo con algunos compañeros de la revitalización. Aquí están nuestros machis dirigentes también, solamente como para mostrarles que vamos avanzando no solamente en ejercicios, sino también en materiales propios, que tengamos, por ejemplo, un libro del estudiante, un libro del profesor, ¿no? En Quichua, ¿no? Entonces, estos son materiales que son de quechua cusqueño, por ejemplo. Entonces, aquí ya tenemos un libro del estudiante, un libro del profesor, como en toda universidad, ¿no? Entonces, nosotros hemos estado trabajando en eso. Y pues bueno, queremos trabajar un poco con esa pertinencia un poco más cultural, ¿no? Les voy a mostrar después de nuestro trabajo inicial con el Mushuk Muyu un par de cosas relacionadas también con fuentes de información cultural en redes sociales, en YouTube, que trabajamos nosotros, es más, nos capacitamos. Parte del proceso fue con eh, Mashi del Ñuka Quichua, ¿no? Entonces, Mashi Maiwa, José Luis Maiwa. Entonces, es parte de la formación, formó parte de los revitalizadores lingüísticos. Y claro, hay muchos mashis que queremos mencionar para que ustedes tengan en cuenta, no solamente digan, pues, pues, o quieren abrir un grupo o un curso de ellos, sino queremos mostrarles toda la producción que hemos podido recopilar a lo largo de este tiempo, ¿no? Y que se puedan involucrar más con la lengua quichua a partir de varios generadores de contenido, que sean más serios o más académicos también. Muy bien. Entonces, podemos abrir nuestro manual, empezar, y vamos a ver un par de saludos y vamos a trabajar con un documento que vamos a compartir todos, ¿ya? Entonces, ustedes van a tener acceso a ese documento y vamos a conversar un poquito, ¿va? Entonces, vamos a hacer un trabajo con el Quichua Yica y también con unos saludos iniciales, ¿ya? Entonces, Mashikuna, en cualquier momento que ustedes tengan alguna pregunta, pues estamos aquí, tanto Mashi y Chaka en persona, para conversar con ustedes, ¿no? Entonces, vamos a empezar con tres preguntas sencillas, ¿ya? ¿Cómo te llamas? Ima Shutita Kanki. Una forma informal de respuesta. Nunca un nombre, pues Kani, o un poquito más formal. Nunca acá, nombre, y mi Kani, ¿ya? Y después vas a decir, ¿y usted? ¿Y Kinga? ¿Ya? Entonces vamos a trabajar, por ejemplo, en esto con Mashi Alejandra. Kaipichu Kapang. ¿Estás aquí, Mashi Alejandra? ¿Nos escuchas? ¿Sí? Angélica, Angélica, ¿nos escuchamos? Hagamos el ejercicio juntos, ¿ya? Ya, Entonces, Imashi Utita Kangi, Imashi. ya. Ñu, ya. Ñucaca, Angélica, Cani, mm, no vamos a leer. Y Kinga, lo voy a hacer más grande, perdón, Mashi, lo voy a hacer más grande. Ya, ahí sí. Ya. Ñucaca, Angélica,
Cani Kikinka. Ujú, Ñuka, Daniel Cani. ¿Ya? Ya. Ahí Ñuqaqa terminamos. Angelita Shutimi Cani Kikinka. Inga, ¿y usted? ¿Estás diciendo y usted? Ah, ya. Ah, ajá. Perfecto. Entonces ya tener nuestro nombre, ¿va? Vamos. Mashi Chaka, Mashi Naukashpa, Mashi Shuktak Mashi Rimapay. A ver, Mashi, Mashi Álvaro, eh, Tapupay, y Hola. Mashutita Kangi, Mashi Álvaro, Ñuka Álvaro Cani. Sumac Pachamashi. Mashi Álvaro, ¿puedes decir y usted, Kikinga, para que Ok. te diga? No sé si puede mover un poquito porque no puedo leer, por favor. ¿No? A ver, ya. Ahí, perdón. Ahí sí. A ver, repito. Ñucaca Álvaro Shutimi Cani Iquinca. Ñucaca, Chaca, Shutimican, Yupachan. Repito. No, allí me pacha, ali pacha mi capa. Mashi Álvaro, Shuktak Mashiwan Rimapay. Habla con otra persona, Mashi Álvaro. Le vas a decir, ¿cómo te llamas? Imashutita Kangi. Eh, Mashi, Mashi Lucy. Caipicho, ¿estás aquí? Lucy o Gisela. Lucy, ya, ya. Hola, sí. Hola. Ya, a ver, Mashi Álvaro, pregúntale a Mashi Lucy. Ya. Ima Shuti Kanki Lucy. No sabes el nombre, solo dice Imashutita Kangi. Ah, oh, lo siento. No pasa nada. Ima Shuti Kanki. Ñuqaqa Lucy Shutimikani Kinka Kikinka. Ahora di tu nombre, Mashi. Te dijo, ¿y usted? Ñuka Álvaro Cani. Perfecto. Ahí mi pacha, ali pacha mi capa. Sumak pacha mashikuna. Entonces, esto sería como uno de nuestros primeros logros, decir nuestro nombre y preguntar por el nombre de la otra persona. ¿Ya? Entonces, eso parte también de nuestro entendimiento gramatical, sí es. ¿Ya? Siguiente parte. Vamos a trabajar con ¿de dónde eres? Maimanda Takangi. Y vas a poner, por ejemplo, Ñuka, una ciudad, y Mantacan. Informal, formalmente. Ya. Entonces, hagamos el ejemplo. Mashi Jennifer, guitarra, Pichu. ¿Estás aquí, Jennifer? Sí, Ya. Jennifer, Mai Mandata Kangi, ¿de dónde eres? Ñuka Quito Mantacani. Ya. Y ahora vamos a hacerlo más informal. Dime, Kanga, ¿y tú? Kanga. Ya. Em, Otra vez, vamos. Mai Mandata Kangi, Mashi, Mashi Jennifer. Ñukaqa Quito Llaqtamantami kani kanqa. Ñucaca, Guayaquil, Yactamandamican. Ya. Ahí estamos. Eh, Ya. Mashi Jennifer. Es la misma pregunta, pero ahora, ¿qué tal? Habla con Mashi Dayan. Dayan, ¿estás aquí? ¿Caipichu? Hola, Sí. sí. Ya, chévere. Entonces, espera la pregunta de Mashi Jennifer. Dale, Jennifer. Maymantakanki. Ñuqaqa Guayaquil Tamani Cani Canca. Solo Yactamandami. Guayaquil, Yactamandami. ¿Ya? Ya. Ñuka Quito Mantacani. Bien. Alipacha. ¿Ya? Para decir en quichua bien, se decimos Ajim. Para decir súper bien, decimos Alipacha. Cuando decimos que te pasaste, que estás recontra, que vienes, sumac. ¿Ya? Solo para que lo recuerden un poquito. Ya, Ali Pacha mi capa. Entonces tenemos dos expresiones, nuestro nombre y de dónde somos. ¿Va? Ahora podemos trabajar, por ejemplo, dónde vivimos, porque capaz que no vives en el lugar donde naciste, ¿no? Entonces,
Vamos, Maipitak Causanqui. ¿Ya? Entonces yo les digo, por ejemplo, en Yucacá, Sangolquí, Tactapi, Causanqui. Entonces yo vivo en la ciudad de Sangolquí. Piquinga, ¿y usted? Ya. Entonces solamente saquemos la ciudad. Le vamos a poner aquí la ciudad. ¿Dónde vives? ¿Ya? A ver, Mashichaka, Mashina, Ukashpashuk, Mashiwan, Rimape. Mashi Kimberly Silva. Kaipicapangi. Aquí está. Mashi Kimberly. Sí. Ya, Kikingwa, con usted. Maipita Kausanki. ¿Qué significaba, disculpe? ¿En dónde vives? Ok, Maipita Kausanki es en dónde vives. ok. Ñuqaqa Piatua llaqtapi kawsani kikinka. Ñukaqa Kotakachi Kitipi Kausani. Kotakachi Yaktapi Kausani. Yupaychani Mashi. Yupaychan. Lipacha, Mashikuna. Entonces, Mashikuna, les voy a pasar ahorita este diálogo en el chat del grupo y quiero que vamos a hacer pequeños grupos, 2 personas, ¿sí? 3 personas máximo, si es que pueden hacerlo. Pregúntense entre sí, ¿ya? Y después vamos a hacer, tú me vas a decir la información de tu compañero, ¿ya? Entonces, yo sé que Mashichaka, por ejemplo, me está diciendo que Mashichaka está en Cotacachi, vive en Cotacachi, entonces, Mashichaka, Kotakachipi, causan. Él vive en Cotacachi, Mashichaka. Entonces, pero primero necesitamos saber un poco de nuestros compañeros. Entonces, vamos a hacer estas 3 preguntas, despacito, tranquilamente. Así que les paso por el chat, por favor, para que todos tengan estas preguntas. ¿Ya? Todos tenemos estas preguntas, ¿verdad? Todos. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño grupito y vamos a trabajar con eso. Entonces, ya les hago un pequeño grupito, solamente darse 2, 3 minutos nomás y continuamos con eso, ¿no? Entonces vamos a hacer asignar automáticamente. ¿Y cuántos estamos? Estamos 26, así que podrían ser unos 10 grupos que podemos formar, ¿sí? Tratemos de participar. Y- Listo, Mashikuna. Entonces tenemos como entre 3, 2, 4 grupos, tal vez 4 personas. Pregúntale eso a tu compañero. Entonces, Rikurishan, ya nos vamos dando vueltas en Chaka y mi persona por los grupos, ¿ya? Ya les vamos viendo. Entren a sus grupos, conversen. Maru, ¿no tienes grupo? Ah, Angélica, tampoco. Eso. Podemos hacer preguntas entre nosotros, si es que... ¿Te escuchas bien, Angélica? ¿O algo te pasó?
Ah, no, tranquila, tranquila, todo bien. Allí mi Mashi con Ali Shamushka. Bueno, Mashi, ¿qué? Mashi Gisela, ¿estás por aquí? ¿Nos escuchas? Oh, sí. ¿Qué tal te fue? Me fue muy bien. A mí me tocó con la compañera ay, Jennifer Ya. Entonces, y ¿y de dónde es en Quichua? Dime de dónde es ella. um, Mashi, Jennifer, em, ¿dónde está? Acá. Ñucaca, Quito, Mantami. Ya, Jennifer Quito, manda Khan, porque estás hablando de Jennifer, ¿ya? Ok, La tercera persona tiene una cualidad. Nosotros podemos decir, por ejemplo, Jennifer Quito manda, y ya se entiende que es de Quito, Jennifer, pero también podrías escribir Jennifer Quito manda mi Khan. Eso sería más gramaticalmente correcto, ¿ya? Entonces, repite, por favor. Jennifer Quito mandami. ok. Jennifer, Quito, Mantami. Ali pachamash. Yupachanimash. Entonces, eso es lo importante, que interactuemos, que conversemos. Este es un espacio de prácticamente 20 participantes. Nuestros espacios, generalmente en nuestras clases, son 9 personas y siempre estamos conversando y hablando y diciendo cómo te sientes, qué onda, cómo estás. Pero estamos compartiendo un taller con ustedes y queremos que esta información sea un poco más sociable, ¿no? El quichua es trivocálico, el quichua ecuatoriano. Entonces, eso quiere decir que tenemos solo 3 vocales y, por ejemplo, en Cusco tenemos la E y la O también, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando nosotros encontrábamos alguna persona que se llame Pedro y los machis de alguna comunidad se atrevía a decir Pedro, ¿no? Entonces la gente se burlaba, pero se burlaban sin sentido porque no existe, ¿me entienden? Imagínense que en el español no existe la E, entonces ¿cómo le hago, no? Entonces es como que le asimilo a la I, ¿no? Entonces suena IP y no tengo la O, no existe la O en mi cabeza, entonces en mi lenguaje, entonces pongo la U, entonces suena Pidru, ¿ya? Entonces, este tipo de información tan sencillo puede evitar tantos problemas en la escuela, en el colegio, en la universidad.
porque a veces solamente hay que conocer, pues, que la lengua quichua es una lengua trivocálica, ¿ya? Esto lo puedes encontrar en la página número 9 del manual que se ha compartido. Vamos a empezar con las consonantes. Los sonidos consonánticos van a tener siempre un sonido A al final. Entonces, por ejemplo, cha, ja, ka, ¿no? Entonces, esta primera línea vamos a irla conversando entre ustedes, aprovechando que están aquí algunas. Entonces, Mashi, Mashi Maru, Kaipichu. ¿Estás aquí, Maru? Maru. Nos dejaste. Mashi Katy Romero, Kaipichu. Katy. Sí, aquí estoy. Ya. Jimmy. Entonces, cuando decimos aquí estoy, dime Kaipi Mikani. Repite, Kaipi Mikani. Taipi Mikani. Jimmy. Entonces, vamos. Léele, por favor. Dime. Cha, Ya, ja. ja, No, ja, como J, ja. ja, Bien. Ahora sí, K. ka, Vamos. Esta va a sonar ya. ya. Y también algunas comunidades le tienen como lia, como en el español. ¿Sí? Ok, Entonces, ya. Entonces, vamos a trabajar con el sha y el ya. Aquí es como la y ya, ¿no? Un poco más fuerte. Mashi Dayan Wawa, Kaipichu, Em, Kaipinikani. Ajime. Amashina Ukashpa, no seas malita. Kilkakatipay. Mm, Ya, Ya, sha. sha, Ujú. ma, na, Ah, ña. ña. Ok, Ajimi, Alipacha mi capa. ¿Sabes qué significa ñaña? Hermana. Correcto, pero hermana de otra mujer. Entonces, entre hermanas se dicen ñañas. Pero en cambio, si es que tú eres mi hermana, yo te digo pani, ¿ya? Y entre hermanos no nos decimos ñaños, sino nos decimos wauki, ¿ya? Entonces, solamente para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, yo te digo pani Dayana. Entonces tú me vas a decir hermano Daniel, Turi Daniel. Entonces, vamos a probar eso, Dayan, ¿ya? Pani Dayana, Pani Dayan. Turi, Daniel. Ahí estamos. Ya. Entonces ya me dijiste hermano Daniel y yo te dije hermana Dayan. ¿Ya? Entonces vamos cuadrando esto también. Es muy importante tener estas formas de referirnos amablemente y cariñosamente entre nosotros, ¿va? A Jimmy. Isabel Mashi, repita después de mí. Caipicho. ¿Estás Ay, aquí? Dime. sí, Caipimican. Caipimican. Ya. Ujú. Repite. Utinipai. Pa, Caipimican. pa, Pa, ra, ra, sa, sa, sha, sha, ta, ta, sa. sa. Allí mi Mashi. Esta es una consonante pre-quichua. ¿Se acuerdan cuando les puse los slides y allí decían pueblos pre-incas? Esta viene de justo de estas consonantes pre-incas. ¿Sí? Allí mi Mashi. Vamos con Lucy. Lucy Caipichú. ¿Estás por ahí, Lucy? Kaipinikani. Arima. Vamos, repite. Wa, Wa, ya, ya, sa. sa. Allí mi Mashi. Reglas que tenemos que recordar, Mashikuna, por eso también este material es tan bueno para recordar esto, es que TS y Z son excepciones, son prequechos. Entonces son consonantes que estaban antes de la venida de los incas. Ya no escribimos ni con la C, la C ya no se escribe en el quichua ecuatoriano, se escribe con K. La G fue reemplazada con la K y algo que a veces perdimos un poco porque los otros quechuas tienen las Qs y la Q es como imprescindible a veces en el quechua, pero en el quichua ecuatoriano ya no usamos Qs, usamos todas estas reemplazadas por la K, ¿ya? Entonces, la D nunca se ha tenido, entonces usen la T en lugar de la D, ¿ya? Y este caso en específico, pues se reemplazan con la B, con la P. Por ejemplo, a veces decimos Rumi Pamba, Rumi,
Pamba, así la escribimos a veces, ¿sí? Que es como el valle de las piedras, pero en quichua se debería escribir así, Rumi, Pampa, ¿ya? Porque no hay B, ¿ya? Entonces tienes que escribirle con P. Como hay bastantes personas de Quito, ustedes sí han ido pues a Guayabamba, ¿no? ¿Sí? Entonces, Mashi Cielito, ¿sí has ido a Guayabamba? Mana. No, no conoces. Bueno, tienes que conocer Mashi. Guaya significa verde, ¿ya? Y Pamba igual valle. Entonces, Guayabamba es el valle verde, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta de algunas palabras, de algunos lugares, por ejemplo, Cachapamba igual, entonces, todos tienen sus nombres quichuas en la mayoría de los casos, ¿ya? Entonces, eso, Mashikuna. Tal vez alguna pregunta de fonética, de consonantes, de vocales, alguna cosa que quieran preguntar con respecto a esto, Mashikuna. ¿Todo bien? Aripacha, mi capán. Ya. Bueno, si no hay preguntas, podemos continuar, Mashikuna. Ahora sí, poniéndole palabras reales. Vamos. En el norte va a ser Atalpa, pero en el sur va a ser Atashpa. Va. Entonces, así pueden ir cambiando los dialectos, ¿no? Entonces, vamos a ir trabajando con Mashi Scarlett. Uyangichu. Kaipichu Kangi, Mashi Scarlett. ¿Estás aquí, Scarlett? Kaipi Mikani. Ari, Pacha. Kutinipai. Repite. Atalpa. Atalpa. La otra forma, Atashpa. Atashpa. Bien. Vamos. Chimba. Chimba. Ahora, chimpa. Chimpa. A ver, ¿cómo era el primero? Primero con B. Imagínate que es B, chimba. Ah, ya. Y la Chimba. otra es chimpa. Casi como suena Chimpa. en español. Ujú. Igual. Entonces ya tienes la trenza. Vamos, repite. Jambatu. Jambatu. ¿Ya? ¿Conoces Zambato? No. Bueno, pues tiene esa lógica, ¿no? Seguramente que había algún tipo de rana en Ambato, ¿no? Y quedó como Jambato, Ambato, ¿no? Ah, Entonces, ya. es loco, ¿no? Es muy bonito conocer un poco más de las palabras quichuas, ¿no? Jennifer, Caipichu, Jennifer Guitarra. Ishkai. Ujú, Katy, continúa. Quilla. Quilla, ¿ya? ¿Saben qué más significado significa quilla? ¿Qué otro significado tiene quilla, Mashikuna? La quilla es el mes y también es el periodo menstrual de la mujer, ¿sí? Entonces ahí podemos añadirle al manual, ahí para mejorar el manual, que significa mes y también periodo menstrual. Entonces le voy a poner solamente siglas, periodo menstrual, ¿ya? Ahí para que vayamos conversando, ¿no? A ver, vamos. Maru, Caipichu, Mari, Maru. No, no creo que estás. A ver, Mashi Chaka, Mashi Nau Kashpa, Shukta, Mashiwan Rimapai. Happy Paishu, Mashuk, Mashiwan. Kay Pichucapan, Mashi Saraguamán. Aquí está, Mashi Saraguamán. Ya. Para que nos ayude leyendo. Ya. Quilcacatipay. Lulu. Lulun. Sí, Lulun es huevo. Ahí está. Yacta. Yacta. Yacta es ciudad o comunidad. ¿Ya? Maki. Maki. Maki, mano. Nina. Nina. También en Nina
implica a fuego, pero también la palabra nina se puede utilizar para decir, se puede traducir la palabra decir, decir alguna en específico, alguna palabra, se puede decir nina. Ali Pachamashi, Yupachani, ¿sí? Entonces, eso, Mashikuna, no se olviden que a veces las palabras son como fuego, ¿no? Entonces, no está tan loco, ¿no? La definición. Con las palabras puedes generar muy buen ambiente, pero también puede destruirse muchas cosas, ¿no? Entonces, hay también un significado más profundo, ¿no? De las palabras en quichua. Aquí, como bien nos decía Mashi Chaka, Yacta también es ciudad, puede ser pueblo, comunidad, ¿ya? Y Lulun no solo quiere decir huevo, sino también testículo, ¿ya? Entonces, si es que quieres referirte a un testículo, es Lulun, ¿ya? Pero como para darles un poquito de revisión extra. A ver, eh, Kuti nipa kaipi, machi betsabe, kaipi, kaipichu, Ñuñu, ¿ya? Ñoño, Kati, continúa. pungu, Pongo, Kati, runa, Alipacha, ¿ya? Runa quiere decir persona, ¿va? Pero a veces tenemos otras definiciones de runa que también a veces se le conoce como solamente decirle hombre, ¿no? Pero tenemos más significados. Por ejemplo, si tú dices, por ejemplo, Ru, Rumi, piedra, Urku, montaña, y Na, ¿cómo terminan los verbos? Entonces ahí ya podemos nosotros tener otros significados también de la palabra runa, ¿no? Entonces miren, tan fuerte como las piedras, tan sabio como las montañas y tan dispuesto a accionar, a hacer cosas. Eso es un runa, ¿ya? Entonces un runa no es cualquier cosa, ¿no? Entonces por eso es que nosotros tratamos de regresar a la vida runa, a una vida fuerte, una vida con sabiduría y una vida con acciones, con cambios, ¿no? Pero a veces solo se dice, ¿es hombre o es persona, ¿no? Entonces, se puede perder cosas, ¿no? Entonces, cuando dices, por ejemplo, eh, Taksha Warmi es la lavandera, Warmi es mujer, pero a veces dicen Taksha Runa, sería como un hombre lavandero, ¿ya? Entonces puede ser como temas de género también, ¿no? Solo para que lo tengan en cuenta un poquito. Ya, Mashikuna. Shuktapuita Charingichikchu, ¿tienen alguna pregunta, Mashikuna? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Nipa y Betsabe. Dinos, Betsabe. no entendí muy bien la parte de qué tenía que ver runa con Rumi, Urku y Na. Estoy sacando las palabras. Por ejemplo, yo estoy sacando de Ere, saco Rumi, la piedra. ¿Ya? ¿Ya? Y de U, estoy sacando la montaña, que es Urku. Y de Na, es como terminan casi todos los verbos quichuas, es decir, están relacionadas con la acción. En Cusco, Na es como convertir un instrumento. ¿Ya? Entonces, si es que hablamos de esto, yendo más allá de la definición de persona, de ser humano, estamos hablando que también, por ejemplo, las gallinas son runas, ¿sí? Si tú tienes, por ejemplo, una gallina runa, es una gallina fuerte, es una gallina sabia, ¿no? Es una gallina dispuesta a poner huevos, ¿no? Entonces, entonces ese, no es que es una gallina que está metida en, ¿qué será? Un cuadrito, ¿no? Para que viva, ¿no? Y después darte de comer, ¿no? Entonces, eso también, los animales son runas, ¿sí? El perro runa, la comida puede ser runa. Entonces, por ejemplo, runa tanda, ¿no? Tú te vas a Otavalo y te compras runa tanda, es decir, un pan que es muy bueno para tu salud, ¿no? Eso, Mashikun. Eso también es como parte de la filosofía que está dentro de la lengua. Entonces, no tenemos otras explicaciones adicionales para no solamente decir runa, persona, persona, runa, no, no. Hay un poco más de significados. ¿Ya?
Entonces, Mashi, Isabel, Caipichu. Isabel, ¿nos escuchas? Ok. Ari, Mashina Ukashpa, Kilkakatipa y Caipi. Sisa, Ya. ¿Sabes qué otra forma de decir flor? eh, no. Guaita. Por eso saben decir Guaitagu. ¿Sí? Ah, ya, Sí, sí. Por ejemplo, Guaitagu sería florcita. Florcito. Ajá. Y Sisagu sería florecita. ¿Ya? Ya. Vamos, Katy, sigue leyendo. Katy Pai. Shungu, Shungu. ¿Ya? Por ejemplo, los mashis en las comunas le dicen a los pulmones Yurak Shungu. Entonces, los pulmones son como el corazón blanco. ¿Ya? Y los riñones son como Yana Shungu. Es decir, son otros corazones, pero son negros. ¿Sí? Los riñones. Entonces, yendo más a la definición de órgano vital, entonces Shungu quiere decir más que órgano vital que corazón. ¿Ya? Entonces, eso también a veces es bueno entender. Ya. Eh, Ima, Lenin, ¿tenías alguna pregunta? Que no te leímos, pero bueno. Mashi, Isabel, Amashinau Kashpa, repite, Tuta, tuta, ¿ya? Nuestra noche, ¿no? Entonces, digamos buenas noches, Mashi, Ali tuta. Alituta, Ujú. Y ahora repite esto, Ali tuta manta, Alituta manta, ya. Mashi Chaka, ¿qué es para ti Ali tuta manta en tu comunidad? Ali Tutamanta, aquí es un buen amanecer, Ya, o un sí, buen inicio, ¿cómo decir? Una finalización de la noche, pero ya cambiando en el alba, un buen amanecer. Ujú. claro. Entonces también sería, por ejemplo, buenas madrugadas. Los antiguos sabían decir así, buenas madrugadas, sí, 4 de la mañana, 3 de la mañana, porque te tocaba ir a sacar a los animales o dar de comer. Entonces, Ali Tutamanda. Pero Mashi Miriam, que es también nuestra directora también y coordinadora, ella nos decía, para mi comunidad, Ali Tutamanda significa los días. Entonces, hay que ir entendiendo que pueden ser diferentes expresiones, otras cosas, pero en este caso, Ali Tuta sí es buenas noches. ¿Ya? Ahí, Mashikun. Entonces, por favor, vamos a repasar hasta el día de mañana la página 18 nos hemos quedado, ¿sí? Y ya empezamos con las palabras con TS y también vamos a retomar un poco la información cultural que les estaba comentando, mostrándoles algunos otros datos, ¿no? que tenemos, ¿sí? Entonces, tal vez alguna pregunta, Mashikuna, alguna inquietud que podamos conversar, tener. ¿Quieren preguntarle a Mashichaka algo, tal vez? Creo que todo bien, ¿no? Alipacha mi capanchiña. Ya mashikuna, entonces Chaimanda Yupay Chapani, Shungumanda Yupay Chapani, Tukunawan. Y Mashichaka, ¿quieres comentarles o despedirte también? Sí, más que todo, más allá de comentar, veo que es un grupo que les interesa una lengua originaria. Cierto es que ha ido un poco perdiendo su fuerza, muchas de las veces porque nos han dicho que es una lengua minorizada, pero más bien lo que hemos aprendido en el proceso es que toda lengua tiene su valor, tiene su principio y tiene su igualdad en todo sentido. Y Ñucamanda acá, Shungumanda, Yupaychani. Agradecerles a todos mismos por prestarse este tiempo y seguir aprendiendo, y más que todo fortaleciendo a la lengua quichua para que siga impulsándose y más que todo no caiga en ese retroceso de pérdida que se ha estado viniendo dando en estos últimos años. Eso, Ñupaychani y Shinayataka, Yapatuparinakushu. Nos encontramos el día de mañana.